Vamos a hablar un poco sobre la lectura desde un abordaje neurocientífico y más aún desde un abordaje corporizado, tanto en términos biológicos como en términos musculoesqueléticos. Vamos a ver qué es eso. Las investigaciones que les voy a presentar hoy surgen del trabajo que desarrollamos en el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias en Buenos Aires, laboratorio del cual soy director científico. Y bueno, eso que puede parecer una especie de equipo de rugby de poca monta del conurbano es en realidad parte del equipo del laboratorio. Una cosa que tienen las neurociencias y que la hacen tan atrapantes es que ese conjunto de personas que ven ahí, que son las que trabajamos juntos cotidianamente en múltiples proyectos, venimos de caminos muy diversos, ¿sí? Ahí hay músicos, estadistas, físicos, biólogos, ingenieros, y todos trabajamos juntos para tratar de entender algunos de estos mecanismos que el cerebro, la biología humana nos depara para comunicarnos, interactuar, procesar el lenguaje y demás, ¿no? Bien. En el laboratorio trabajamos sobre neurociencias cognitivas y trabajamos con distintas poblaciones, abordamos distintos mecanismos de la cognición, desde la atención, la memoria, la toma de decisiones, la interocepción, la cognición social. Y dentro de las líneas de lenguaje trabajamos fuerte sobre bilingüismo, con electroencefalografía de alta densidad, con medidas conductuales e incluso con registros intracraneales. Y la segunda línea que tenemos de investigación sobre el lenguaje tiene que ver con lo que se llama corporización del lenguaje o language embodiment. Y esta es la línea que venimos desarrollando más fuertemente y la que resulta más pertinente para lo que vamos a estar comentando en los minutos que siguen, ¿sí? Bien, en este sentido, uno de los hallazgos más contundentes de esta línea de investigación es que el significado lingüístico en realidad se configura a nivel biológico de un modo muy distinto del que uno pensaría si sigue las propuestas de teorías amodales, modularistas, universalistas. Las teorías que han sido hegemónicas en las últimas 2, 3, 4, 5 décadas en la lingüística presentaban al sistema lingüístico como un sistema encapsulado, con especificidad de dominio, totalmente desvinculado en sus operaciones íntimas de los mecanismos que se ponen en juego en otras parcelas de la neurocognición. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el lenguaje, y en particular el significado lingüístico, lejos de estar extricado, de verse disociado, de ser autónomo en ese sentido, está corporizado, está enraizado en circuitos cerebrales cuyas funciones primarias putativas son otras. Por ejemplo, uno pensaría que los sistemas cerebrales que permiten procesar el olfato, ¿sí? Reconocer si un aroma es agradable o desagradable, o si dos aromas son similares, nada deberían tener que ver con el procesamiento del significado de las palabras. Una teoría modularista, amodal, asume eso férreamente. Sin embargo, uno se encuentra con cosas como estas. Si uno se pone a ver cuáles son los circuitos cerebrales que procesan la información olfativa, ¿sí? que pueden, por ejemplo, detectar la intensidad del aroma de un queso, ¿sí? Va a ver que hay un circuito córtico-subcortical que involucra estructuras como la corteza piriforme, la corteza orbitofrontal, la amígdala, el claustro, etc. Ahora, estudios como este muestran que cuando una persona procesa palabras que tienen una alta carga olfativa, palabras como canela, vainilla, estoy por decir una palabra soez, pero me la voy a guardar, versus la actividad que inducen palabras que no tienen asociaciones olfativas. Imagínense formas geométricas, cuadrado, círculo, ¿sí? Rectángulo, etc. Uno ve que los picos de actividad diferencial para las palabras con carga olfativa respecto de las otras se dan en nodos críticos de las redes olfativas. Es decir, cuando uno procesa una palabra que alude al olfato, parte de los circuitos cerebrales que se activan temprana y decisivamente y contribuyen a que comprendamos ese significado evocado por el lenguaje son los mismos que sustentan nuestra experiencia no lingüística, sensorial en este caso, con el mundo.
Del mismo modo, les voy a comentar un experimento que nos tiene muy entusiasmados y que estamos terminando de analizar. Hay un circuito muy bien caracterizado y muy específico que en el cerebro humano se encarga de la detección y el reconocimiento de rostros, ¿sí? En particular, el giro fusiforme derecho, ¿sí? O mejor dicho, lo que se llama el área fusiforme facial, en conexión con el surco temporal superior y regiones occipitales, pero sobre todo el fusiforme derecho, son regiones que se activan selectivamente cuando uno ve rostros. Se activan más para rostros que para objetos, se activan más para rostros conocidos que para rostros desconocidos, y cuando una persona tiene una lesión adquirida en el fusiforme derecho, desarrolla prosopagnosia, es decir, un déficit selectivo en la capacidad de reconocer e identificar rostros. Nosotros, una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio tiene que ver con obtener registros intracraneales, es decir, contamos con acceso a pacientes epilépticos que tienen pequeños microelectrodos implantados directamente en el cerebro, y eso nos permite ver cómo se disparan ciertas áreas cerebrales con una precisión espacio-temporal inusitada. Entonces, aprovechamos que teníamos acceso a algunos pacientes con electrodos implantados directamente adentro del giro fusiforme derecho y sus áreas circundantes, ¿sí? Como la corteza calcarina y el giro lingual. Y desarrollamos la primera tarea de lo que llamamos lenguaje facial. Una categoría ad hoc. Básicamente tenemos nombres de partes del rostro, sustantivos que aluden a partes del rostro, ojo, nariz, boca, etc., versus palabras que denotan partes del cuerpo no faciales. Lo que encontramos es que el giro fusiforme, un área que en principio no tendría nada que ver con los circuitos canónicos del lenguaje, se dispara de un modo temprano, muy temprano. Alrededor de los 100 milisegundos ya empieza a haber un burst de actividad ahí que es tremendamente significativo, se da muy fuerte en frecuencias bajas, pero también llega hasta frecuencias altas para las palabras que tienen contenido facial. Y más aún, si nosotros vemos la actividad de esa estructura cerebral y vemos qué tan intensamente y en qué ventana temporal y en qué frecuencia se está activando, sin saber cuál fue la palabra que estaba procesando el sujeto en ese segundo, podemos predecirla. Solamente viendo la actividad del cerebro, podemos decir si ese sujeto estaba viendo una palabra facial o una palabra no facial y predecirlo con más del 70% de precisión. Esto va a contrapelo y pone en un jaque peligroso a las teorías que proponen que el lenguaje está en su propia cajita aislada, disociada del resto de los mecanismos neurocognitivos. Y en la misma línea, tal vez el sistema de corporización que más estudiado está es el sistema motor, y en este me voy a focalizar hoy. ¿Sí? Las redes motoras del cerebro están ampliamente distribuidas a lo largo de áreas motoras primarias, como la corteza motora primaria, la corteza motora suplementaria, la corteza premotora, el área de Broca, ganglios basales, incluso el cerebelo. Estas son las áreas que a vos te permiten mover un brazo, sincronizar los movimientos, caminar, es decir, ejecutar la totalidad de tu repertorio motor, del movimiento. Y lo que se ha visto en muchos estudios, tanto con palabras aisladas, con oraciones, e incluso con oraciones con metáforas, ¿sí? Con frases idiomáticas incluso, es que cuando uno escucha o lee estas palabras o estas oraciones, que tienen, si las palabras tienen verbos de acción, verbos que aluden al movimiento corporal, verbos como saltar, correr, caminar, etc., de nuevo hay picos de actividad distintivos en estas áreas motoras del cerebro. Más aún, hay muchos estudios que muestran que si uno considera, por ejemplo, verbos que denotan acciones de la boca, esta es la M que ven ahí, versus verbos que denotan acciones de las piernas, esa es la L que ven ahí abajo, versus verbos que denotan acciones de las manos, esa es la H que ven ahí, lo que encontramos es que las áreas de la corteza motora que se especializan para movimientos de la boca versus movimientos de las piernas versus movimientos de las manos responden distintivamente. Entonces, lo que estamos viendo es que la lectura de palabras, de oraciones, no genera procesos que están disociados, encapsulados en circuitos exclusivos de la lectura, sino que reverberan a lo largo de nuestros mecanismos neurocognitivos, nos hacen simular, nos hacen reactivar circuitos que en realidad estuvieron constituidos para mediar nuestra experiencia con el entorno.
De algún modo, la lectura reencarna en nuestro cerebro aquellos circuitos que se especializaron y se encargan de mediar nuestras experiencias sensoriales, corporales, en el entorno. Entonces, esto está bastante bien documentado, pero, y es lo que da sustento a esta idea de la cognición corporizada de las que les vengo hablando, ¿no? Pero vamos a dar un pasito más allá, porque en todos estos experimentos, como en la mayoría de los experimentos de las ciencias cognitivas y las neurociencias, la lectura se concibe y se operacionaliza de un modo tremendamente descontextualizado. Generalmente lo que hacemos es llevamos a los participantes, los sentamos frente a una computadora, les pedimos quédate quietito, no te desconcentres, no parpadees, presiona un botón cuando veas tal palabra, o léela atentamente, etc. Lo que hacemos es entonces extricar a la lectura de un montón de procesos situados, contextuales, ecológicos, corporizados, que en realidad nunca están disociados del acto lector. Lo que quiero decir es que uno, si se ponen a pensar, uno rara vez, si es que alguna vez, solamente lee. Cuando leemos, además de estar leyendo, estamos llevando acciones corporales, como mover la hoja, como rascarnos, o vienen estas cosas, ¿no? Uno también cuando piensa en la lectura, generalmente tiene el sesgo de reducirlo a la lectura del libro, ¿sí? O lecturas recreacionales, transaccionales, pero estamos leyendo constantemente, no podemos evitarlo. Es imposible ver un conjunto de letras y no leer, para un lector competente. Es imposible. Entonces piensen en esto, ¿no? Cuando van al supermercado y ven el cartel que dice empuje. Ahí empujas y ese acto lector está consustanciado con un acto motor, el de empujar. O cuando el celular te dice deslice para abrir, ¿no? Estás leyendo y al mismo tiempo, o en la inmediatez temporal, estás ejecutando ese acto motor. O, no sé, acá, ¿no? Cuando encontrás cartelitos en la computadora de este tipo, ¿no? Presione para continuar. Y vos presionás, lees presionar y presionás. Bien, la pregunta que quiero abordar hoy tal vez les resulte un poco curiosa, que es cómo impacta la lectura en acciones manuales, simultáneas, o que son muy próximas en el tiempo respecto del acto lector. Y cómo se resuelve esa convergencia de procesos a nivel cerebral. Piensen en esto. Acabamos de ver que los circuitos motores, además de permitirnos mover las manos, se disparan distintivamente cuando uno procesa un verbo que alude al movimiento manual. Si vos estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo, le estás pidiendo dos tareas al mismo conjunto de circuitos cerebrales. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo resuelve el cerebro esa carga dual? ¿Y qué nos dice eso sobre la organización del lenguaje? ¿Y qué implicancias tiene para que intervengamos en distintos cuadros neurológicos? Esas son las preguntas que quiero abordar hoy. Vamos a comenzar con una revisión sistemática que hicimos y publicamos hace unos meses, en la que analizamos de modo sistemático creemos todos los experimentos disponibles en los cuales se ha pedido que los sujetos procesaran palabras que aluden a movimientos manuales, verbos de acción manual versus verbos de acción no manual, o por ejemplo sustantivos manipulables versus no manipulables, o adjetivos o adverbios que caracterizan la dirección o la intensidad de un movimiento versus otros tipos de palabras. Y lo que hicimos fue hacerlo muy sistemáticamente, identificando el tipo de estímulo, la tarea que se pedía, qué tipo de resultado se dio, si el movimiento se vio interferido por el proceso lector concurrente o facilitado, o si no hubo ninguna interacción distintiva, y más aún, en qué ventana temporal se daba ese efecto. Una panóptica del campo de esa literatura nos permite reconocer que los estudios sobre la relación entre las palabras o las expresiones lingüísticas que se refieren a las manos, lo que nosotros llamamos expresiones manuales, ¿sí?, con movimientos manuales concurrentes, los podemos dividir entre estudios que trabajaban con palabras aisladas y otros con oraciones completas. Y a su vez, las tareas motoras manuales que se les solicitan a los sujetos, uno puede organizarlas en un gradiente de complejidad motora. Algunas tareas son tan sencillas como sostener un sensor de presión y simplemente tenerlo, sin hacer ningún movimiento deliberado, mientras uno va leyendo o procesando esas palabras
con contenido manual y sin contenido manual. Y por otro lado, hay tareas más complejas, de a poquito. Algunas consisten en abrir dedos, otras en presionar teclas, otras en desplazar la mano para tomar un objeto, manipularlo, hasta la más compleja, que es una tarea bimanual, que se las voy a comentar, que la publicamos nosotros este año, que supone escritura al teclado. Bien, en esta charla voy a hacer foco sobre todo en los estudios sobre palabras aisladas, pero al final me voy a licenciar algunos comentarios sobre los estudios a nivel oracional. Entonces les decía, ¿no? Las expresiones manuales, hay algunas que se refieren a la acción propiamente dicha, los verbos. Un verbo como agarrar, lanzar, firmar, borrar, acariciar, denota explícitamente una acción manual. Mientras que hay otras expresiones manuales que aluden o implican, pero no denotan explícitamente esos movimientos manuales, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, uno escucha un sustantivo que denota un objeto manipulable, ¿no? Taza, lápiz, uno no está denotando una acción motriz, pero por la naturaleza asociativa del sistema semántico está por lo menos preactivando esos circuitos que sustentarían las acciones que son compatibles. Y así se puede hacer también con adjetivos y con adverbios. Les voy a comentar entonces algunos de los estudios y voy a dar vuelta el derrotero epistémico. Estas conclusiones que les presento en realidad son el resultado de esa revisión y un modelo formal que desarrollamos. Yo voy a comenzar con esas conclusiones y se las voy a ilustrar, ¿sí? Pero entiendan que el giro epistémico está dado vuelta para hacer esto más llevadero. Un primer efecto muy robusto es el siguiente. Cuando vos tenés una tarea con una exigencia semántica baja y con una exigencia motora baja, los verbos que denotan acciones manuales interfieren con la ejecución del movimiento manual. Lo retrasan. En una ventana que se da entre los 100 y los 400 milisegundos. ¿Cómo se ha estudiado esto? Uno de los paradigmas consiste en lo siguiente. Como les decía, uno sostiene un cilindro que está equipado con sensores de presión. Y lo único que tiene que hacer esa persona es tener el cilindro y escuchar, o en otros estudios leer, palabras que aluden a movimientos manuales y otras que aluden a sustantivos, digamos, ¿sí? Eso es todo. Tienen que escucharlas. En realidad, además de esas palabras, hay nombres de países y para que los participantes mantengan la atención, se les pide que cuenten cuántos nombres de países hubo. Entonces, no hay ningún movimiento deliberado. ¿Se entiende esto? Bueno, cuando vos ves qué pasa con la presión, los verbos de acción manual automáticamente enervan el sistema motor, generan un pico de actividad, aumentan automáticamente la presión que se ejerce sobre el sensor. A partir de los 100 milisegundos después de que procesaste el verbo, hacen pico a los 280 y luego tienen una caída abrupta a los 400 milisegundos. Esta es otra tarea en la cual se ha visto algo similar. Esta es una tarea de decisión semántica. Se las comento, es muy sencilla. Los participantes se paran frente a la computadora y uno presenta primero no sé si se llega a ver un puntito en la mitad de la pantalla. Luego del puntito, el participante tiene que poner su mano justo debajo del puntito. Luego, encima del puntito va a aparecer un verbo, ¿sí? Ese verbo puede ser un verbo de acción manual o un verbo de acción de los pies. Luego, el puntito, que quedó entre la mano y el verbo, se va a correr hacia el costado. Y la tarea es que el participante, cuando el puntito se corre, corra la mano. Entonces podemos medir cuánto tiempo pasó desde que se movió el puntito, desde que apareció el verbo, hasta que el participante movió la mano. ¿Cómo es esto? Se presentan verbos de acción de las manos, de los pies, y después verbos abstractos. Si el verbo es abstracto, el tipo no tiene que hacer nada, deja la mano ahí. Pero si el verbo se refiere a una acción del cuerpo, tiene que moverla. Entonces vos podés comparar qué pasa cuando vos movés el dedo, desplazás la mano, cuando tenías un verbo manual o un verbo de los pies. Y lo que encontrás es que cuando ese movimiento se realiza antes de los 400 milisegundos, el movimiento del dedo se ve retrasado cuando sucedió a un verbo de acción manual versus un verbo de acción de los pies. Lo que estamos viendo es que ese verbo de acción manual está activando los circuitos que también se encargan de los movimientos manuales, de modo que cuando vos después a ese mismo sistema neurocognitivo le exigís una segunda tarea, te dice, estoy ocupado,
voy a tardar más. No me pidas dos cosas a la vez. Ahora, ¿qué pasa cuando el movimiento manual se realiza más tardíamente? Después de esos 400 milisegundos. Pasa algo muy interesante. De repente, el movimiento manual se va a ver facilitado si la palabra previa era un verbo de acción manual. ¿Se dan cuenta? Hasta los 400 milisegundos tardás más. Pero después, miren lo que pasa. Una tarea también de decisión semántica. Yo te presento ahí palabras. Va a haber verbos que se refieren a las manos, a acciones de los pies, acciones de la boca y verbos abstractos. Cuando vos la respuesta la ejecutás entre los 450 y 750 milisegundos, tu movimiento manual, en este caso presionar una tecla, va a ser más rápido cuando estuviste precedido por un verbo de acción manual que por un verbo de acción de la boca, por ejemplo. Y pero fíjense que estas tareas son muy sencillas motoramente. La primera era, nada, sostener el objeto. La segunda era mover la mano, esto, tac, tac. O la tercera era presionar un botón. La mano está quieta y vos lo único que tenés que hacer es mover el dedo. Ahora, cuando vos exigís cuando vos aumentás la exigencia motora, lo que sucede es que estos efectos se extienden en el tiempo. Son más duraderos, son más longevos. Miren, este es un paper que publicamos este año. Es la primera y hasta el momento la única tarea de corporización durante producción escrita. Y lo que hicimos fue lo siguiente. La tarea, los participantes primero ven una cruz de fijación, luego aparece un primer verbo, seguido por un segundo verbo, y la tarea es tan sencilla como lo siguiente. Los participantes tienen que leer los dos verbos, pero copiar al teclado solo el segundo verbo. Lee dos verbos, copia el segundo, a un teclado de computadora común y corriente QWERTY. ¿Está bien? Eso es todo. ¿Dónde está el truco acá? Número uno, por un capricho evolutivo, los seres humanos nos acostumbramos a escribir con las manos. No escribimos con los pies, no escribimos con la boca, no escribimos con la nariz, escribimos con las manos. Entonces lo que hicimos fue manipular la naturaleza de esos verbos. Y teníamos verbos de acción manual, como fregar, borrar, lanzar, verbos de acción no manual, como saltar, correr, morder, y verbos abstractos, que no denotan acciones físicas, imaginar, desear, pensar, etc. Lo que vemos, les voy a comentar solamente muy brevemente un resultado, es que todos los verbos que aluden a movimientos corporales, sean de las manos o no, tardan significativamente más tiempo en comenzar a escribirse que los verbos abstractos. Uno tarda más tiempo en comenzar la rutina motora para escribir al teclado un verbo como saltar o agarrar que un verbo como desear. Y más aún, la demora es significativamente más grande para los verbos manuales que para los verbos no manuales. Tarda significativamente más tiempo en escribir fregar y borrar que en escribir saltar y morder. Pero todo esto es sobre verbos. Cuando uno lee palabras que aluden no al verbo en sí mismo, sino a la meta de la acción que uno puede acometer, como por ejemplo el nombre de un sustantivo, ¿sí? De un sustantivo prensible, lo que vamos a ver es que esas palabras tienden a facilitar los movimientos manuales. En esta tarea, por ejemplo, el participante está sentado frente a la computadora, como ven ahí. A un lado tenía un objeto que era un vaso, a la izquierda, y a la derecha tenía una lupa. Y se le presentaban palabras, tres tipos de palabras. La palabra boca, que alude a la boca, a acciones bucales, digamos. La palabra ojo, y luego palabras que no tenían ninguna asociación corporal. En una condición, el participante, cuando había una palabra que aludía al cuerpo, tenía que agarrar el vaso. Y en otra condición, cuando había una palabra que aludía al cuerpo, tenía que agarrar la lupa. Lo que se encontró es que los participantes tardan menos tiempo en agarrar el vaso cuando acaban de procesar la palabra boca. Y tardan menos tiempo en ir a agarrar la lupa cuando estuvieron primeados por la palabra ojo. ¿Sí? Fíjense que estas palabras no aluden al movimiento, sino a la meta última del movimiento. ¿Se entiende esa distinción, no? Bien. A ver si avanzamos. Una cosa interesante es que si uno genera una tarea en la cual el procesamiento semántico es prescindible, uno puede
pasar por alto el nivel semántico para realizar la tarea, estos efectos desaparecen. Si uno, por ejemplo, realiza la misma tarea que veíamos hoy, ¿sí? La de desplazar el dedo para un costado, pero en vez de hacerlo cuando hay un verbo que alude al movimiento corporal, yo te digo, desplazar el dedo, pero cuando el verbo aparece en color verde. Lo que vos tenés que hacer ahí ya no es tomar una decisión semántica al respecto, sino que haces una decisión perceptual, ¿sí? Una etapa de procesamiento mucho más básica. En ese caso, no importa si el verbo alude al movimiento de la mano o al movimiento del pie, no hay diferencia. Entonces, digamos, el nivel de procesamiento en el cual se dan estos efectos de corporización es el nivel semántico. En ausencia de procesamiento semántico, no hay tales efectos ni de interferencia ni de facilitación. Todos estos resultados parecen muy dispares, muy raros, pero corres unos milisegundos y de repente lo que era interferencia es facilitación. La tarea de un modelo teórico es tomar un conjunto de datos que en principio pueden parecer heterogéneos, heteróclitos, inconsistentes, y encontrar un conjunto de principios explicativos que les dé unidad orgánica. Esto lo hemos hecho en este trabajo reciente que se publicó en Neuroscience and Biobehavioral Reviews, y hemos generado un modelo que se llama, el nombre estrambótico es Hand Action Network Dynamic Language Embodiment Model, o más cortito, HANDLE. Entonces, este modelo HANDLE logra explicar todos los resultados de la literatura en función de principios bien establecidos de redes neurales y un marco particular que es lo que se llama Predictive Coding, o codificación predictiva. Básicamente el modelo propone que la semántica, el significado de las palabras, implica por lo menos patrones de activación convergentes en dos tipos de sistemas. Sistemas corporizados, ¿sí? Una palabra como agarrar genera estos picos de actividad en la corteza motora y particularmente en las porciones manuales de la corteza motora, pero también genera picos de actividad en áreas de asociación más high level de procesamiento semántico con distribución temporal. No los voy a aburrir con los detalles anatómicos porque no viene al caso. Y uno puede generar un modelo de redes neurales en el cual podés explicar por qué hasta tantos milisegundos hay interferencia y hasta tantos segundos hay facilitación en función de cómo esos verbos interactúan y hasta qué nivel activan la corteza motora. No los quiero aburrir con los detalles, los puedo pasar el paper después, pero sepan que hay un modelo formal basado en redes neurales que hemos publicado recientemente que da cuenta de todos estos efectos. Muy bien, bárbaro. Entonces llegamos a esto, un conjunto de globitos con pelotitas. Bárbaro. ¿Para qué sirve eso, no? Piñón fijo, parece esto, ¿no? Bien, la pregunta es esa, ¿para qué sirve esto? Hay una primera vindicación de este tipo de estudios que es conceptual, epistémica. Lo que estamos viendo acá es que muchas teorías que asumían que el significado lingüístico estaba extricado de sistemas sensoriomotrices, cuya función primaria no es el procesamiento lingüístico, no tenía nada que ver con el lenguaje. Falso. Falso. Esto pone en un jaque muy importante, deja un poquito en offside a las teorías que asumen eso. En principio, esto ya es una justificación suficiente, creo, entender la organización funcional y la dinámica temporal de los sistemas que intervienen en los actos de lectura. Pero hay más, porque conocer la organización funcional de un sistema y su interacción con movimientos concurrentes no puede ser simplemente un ejercicio teórico. ¿Qué podemos hacer con esto? Y esa es la nueva meta que nos estamos proponiendo. Una cosa que se puede hacer, lo primero que estamos haciendo es ver que razonamos lo siguiente. Si un verbo de acción física, un verbo que alude al movimiento corporal, depende de los circuitos motores, a lo mejor podemos utilizar tareas sobre el procesamiento de verbos de acción para ver qué tan bien o mal están funcionando los circuitos motores. Entonces estamos trabajando con muchas patologías motoras, cuadros neurodegenerativos como la enfermedad de Parkinson, como el Huntington, una enfermedad autosómica dominante, y ahora empezamos a trabajar con pacientes atáxicos. Acá tenemos un caso muy raro, de los pocos que hay documentados en el mundo, de una ataxia genética cerebelosa por mutación en un gen específico, y lo que vemos en este paciente es que en comparación con controles, tiene dificultades selectivas para el procesamiento de verbos de acción, pero no tiene dificultades para el procesamiento de verbos abstractos, no tiene dificultades para el procesamiento de verbos concretos, de sustantivos concretos ni de sustantivos abstractos. El patrón se da en los verbos de acción. Y ese déficit correlaciona altamente
con el pico de atrofia en el cerebelo, una región crítica para la coordinación del movimiento, y también vemos que el paciente presenta un patrón de conectividad aberrante entre el cerebelo y áreas motoras corticales y áreas posteriores, temporales, implicadas en el procesamiento semántico modal. Entonces, lo que estamos viendo es que primero entendimos cómo se procesan estos verbos en el cerebro sano. Ahora estamos viendo que estas tareas nos pueden dar índices del deterioro de ciertos circuitos por déficits selectivos. Pero, como les decía, lo que queremos ver es esto de la interacción entre el movimiento y el lenguaje, el movimiento y la lectura. Y lo que hemos hecho también es avanzar en esa dirección. Esta es una tarea en la que hemos trabajado mucho. Se llama el paradigma ACE, Action Sentence Compatibility Effect. ¿Qué es lo que pasa? Una persona normal, si yo les hago esta prueba ahora, sería así. Yo les voy a hacer leer o escuchar oraciones. Todas las oraciones terminan con un verbo de acción manual. Ahora, algunas de esas acciones son acciones de mano abierta. Saludar, acariciar. Mientras que otras son acciones de mano cerrada. Por ejemplo, martillar, cepillar, golpear. Cosas que uno hace con posición de puño, ¿no? Y la tarea es muy sencilla. Te digo, en cuanto comprendas la oración, presiona un botón. Mira qué fácil. El botón es este botonazo que ven ahí, pero el truco está acá. En una condición, yo te voy a pedir que presiones el botón con la mano abierta. Y en otra te voy a pedir que lo hagas con la mano cerrada. Esto genera condiciones compatibles e incompatibles. En un momento vas a estar respondiendo los verbos de mano abierta con mano abierta, y en otro no va a haber alcoyana. ¿Muy viejo quedó eso? Lo dejamos ahí. Lo que se encuentra es un efecto sistemático y robusto de facilitación por compatibilidad. Las personas normales, neurotípicas, ejecutan una acción de mano abierta más rápida cuando la oración aludía a un proceso de mano abierta. ¿Sí? Bien, si este es el natural fluir de la sinergia neurocognitiva entre el lenguaje y el movimiento, ¿qué pasará en pacientes con trastornos motores? Esto lo hemos visto en varios experimentos y fíjense esto. Las rayitas blancas que ven acá son los sujetos control. Cuando los sujetos control ven eso, la primera línea son las condiciones compatibles. La segunda son las condiciones incompatibles. Ese es el efecto de facilitación. Responden mucho más rápido a las compatibles que a las incompatibles. Las líneas negras de al lado son pacientes con enfermedad de Parkinson en etapas tempranas. Miren lo que pasa. No hay diferencia. Ese efecto natural de facilitación por integración neurocognitiva está anulado. Luego, replicamos este estudio y consideramos no solamente pacientes de Parkinson, sino también pacientes con enfermedades motoras que se deben sobre todo a la afección no de los circuitos cerebrales que intervienen en el movimiento, sino por afección musculoesquelética de los sistemas periféricos del movimiento. Eso lo vimos con pacientes con neuromielitis óptica. Los controles tienen el efecto de facilitación y los pacientes con neuromielitis óptica también. Lo vimos con pacientes con mielitis traversa aguda. Los controles tienen el efecto de facilitación. Y estos pacientes, cuyos circuitos cerebrales del movimiento están bien preservados, pero tienen una afectación periférica, también tienen el efecto. ¿Qué pasa de nuevo en los pacientes de Parkinson temprano? ¿Los controles tienen el efecto y los pacientes no? Lo que determinamos en este estudio es que el lugar en el cual se da esta sinergia automática, natural, integrativa, entre el procesamiento de la semántica de acción y el movimiento es a nivel cerebral, no a nivel de los componentes periféricos del movimiento. Y en un estudio más reciente buscamos los correlatos cerebrales de esto. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que el efecto de cuando hay alcoyana, cuando hay compatibilidad, las personas normales se caracterizan por un componente temprano electrofisiológico que se llama el potencial motor. Y cuando vos ves qué pasa en los pacientes de Parkinson, ese potencial motor, que es una modulación de las señales eléctricas que genera constantemente el cerebro asociadas a un evento, en este caso el movimiento, están aplanadas. Es decir, acá tenemos un primer biomarcador como correlato de este déficit conductual que observamos. Más aún, la relación entre ese potencial se correlaciona con el nivel de atrofia de los ganglios basales.
Cuanto más atrofiados están esos circuitos cerebrales, más aplanado está ese potencial. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Vimos cómo se organiza el sistema lingüístico en relación con los sistemas de movimiento. Vimos que hay una integración neurocognitiva. Vimos que los verbos de acción se ven afectados selectiva o por lo menos diferencialmente en pacientes con patologías motoras. Vimos que la integración natural del movimiento y la semántica de la acción también se ve alterada en cuadros motores, específicamente por alteración cerebral, no por alteración periférica, con correlatos electrofisiológicos. Entonces acá empezamos a pensar en cómo podemos llevar esto al mundo para intervenir. Una forma es mediante la detección preclínica. Una enfermedad como el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. En algún momento, según el tipo de Parkinson, si es esporádico o si es genético y según qué mutación genética es, pero digamos, típicamente un paciente de Parkinson puede empezar a desarrollar su sintomatología motora, sus temblores en reposo, la rigidez, bradiquinesia, coreas, alrededor de los 55 o 60 años, digamos. El tema es que cuando vos empezás a ver esos temblores, el proceso neurodegenerativo que llevó a esa sintomatología comenzó 15 o 20 años antes. Poco a poco los circuitos cerebrales, empezando por la sustancia nigra, luego proyectándose hacia el neoestrado y luego afectando también otras áreas corticales, durante 15 años tuvo un proceso de paulatina e incesante neurodegeneración. Entonces la pregunta es esta. Si estas tareas que estamos viendo, si el lenguaje de acción se relaciona diferencialmente con los circuitos motores, y estos circuitos motores ya se van atrofiando incluso cuando el paciente no tiene sintomatología motora, ¿no podremos utilizar estos estímulos lingüísticos para detectar la disfunción de esos circuitos incluso antes de que el paciente manifieste sintomatología? ¿Me siguen la idea? En un estudio, esta misma prueba del botón la aplicamos con pacientes con enfermedad de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa, autosómica dominante, y encontramos que así como pasa en los pacientes de Parkinson, estos son los controles, y en los pacientes de Huntington el efecto está anulado, como pasa en Parkinson. Pero también evaluamos a parientes de primer grado completamente asintomáticos, que en promedio tenían 10 años menos que los pacientes y no tenían ningún signo de alteración motora. Esto es una enfermedad autosómica dominante. Esto significa que un hijo de un paciente de Huntington tiene 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Así. Y según ciertas coordenadas geográficas y sociodemográficas, esa tasa incluso en términos de prevalencia puede ser mayor. Le dimos la prueba armamos el grupo de los parientes y controles de los parientes. ¿Qué pasó en los controles de los parientes? Efecto de facilitación. Más rápido para las compatibles que para las incompatibles. ¿Y qué pasó en los parientes? Que a todas luces eran sujetos normales, no tenían ninguna sintomatología motora. El efecto también está anulado. Es decir, esto es una apuesta por ahora. Pero tal vez podamos encontrar en estas tareas que apuntan a la integración entre la semántica de la acción y el movimiento concurrente, un marcador cognitivo, conductual, para la detección temprana y, ojalá, preclínica, si logramos replicar estos hallazgos, de una incipiente enfermedad neurodegenerativa motora. Y esto es lo más reciente que estamos haciendo. Porque la otra idea es, bueno, si está esta consustanciación entre el movimiento corporal y el lenguaje que alude al movimiento corporal, ¿no podremos valernos de uno de esos dominios para robustecer el otro? Y esto lo hicimos en un proyecto en Australia con un colega que justo ahora estamos terminando de escribir el trabajo, que se vino al laboratorio en un par de meses para terminar eso. Hicimos lo siguiente. Construimos 4 textos. 2 textos de ellos eran historias muy sencillas, infantiles. 2 de ellas tenían un altísimo contenido motor. ¿Sí? De sus 32 verbos, más de 26 eran verbos de acción. Pero eran textos, ¿sí? Con coherencia global, local, con cohesión, etc. Historias comunes. Y luego otros 2 verbos que tenían un muy bajo contenido motor. Los personajes de esas historias principalmente estaban quietos, estáticos y pensaban, imaginaban, deseaban, etc. ¿Qué hicimos?
agarramos chicos disléxicos en Australia. Estos chicos tienen un trastorno de la lectura, ustedes conocen los trastornos de la lectura, ¿sí? Rinden mal en pruebas de conciencia fonológica, tienen una velocidad de lectura demorada, etc. Además hay evidencia que sugiere que los pacientes disléxicos, así como otros tipos de trastornos de la lectura, como la baja comprensión, que no es lo mismo que la dislexia, o incluso el trastorno específico del lenguaje, hay también déficits lingüísticos en tareas no lectoras, en tareas semánticas auditivas, por ejemplo, en tareas sintácticas auditivas. Les dimos a los chicos el texto motor y el texto neutro y creamos cuestionarios estructurados, multiple choice, de comprensión. Los chicos agarraron y rindieron similarmente al principio. El texto neutro, el texto de acción, esto fue más o menos el rendimiento que tuvieron, lo mismo. Pero subóptimamente, no rendían al 100%, respondían algo así como al 70%. Y después lo que hicimos fue un protocolo de intervención, los tuvimos durante 9 días, durante 2 semanas, durante 9 días, jugando a la Wii, a Nintendo Wii, a juegos de acción, durante 1 hora y media cada día, moviendo el cuerpo, jugando juegos de baile, de pelear contra monstruos, ¿no? Agacharse, etc. Sistemáticamente. Y luego de ese periodo de entrenamiento, les suministramos el otro texto motor, el otro texto neutro, emparejados por una cantidad de variables que es demencial y no quiero nunca más en mi vida pensar en eso porque nos llevó muchísimo tiempo de trabajo. Y les dimos un cuestionario. Lo que encontramos fue que después de un periodo intensivo de entrenamiento corporal basado en este videojuego, ¿no? La comprensión de los chicos aumentó significativa y específicamente para el texto motor, el texto de acción. Lo que estamos viendo entonces es que la inervación, la reactivación conductual situada, natural y espontánea de los circuitos motores mediante tareas lúdicas de movimiento pueden inducir una mejora en el rendimiento del procesamiento de los circuitos que procesan la semántica de la acción. Así que por ahí estamos ahora. En síntesis, lo primero que vemos es que la lectura no es un proceso pasivo y modular. La lectura es un proceso, si uno ve los modelos típicos de psicolingüística de la lectura, va a haber cajitas de fonemas, grafemas que se conectan, palabritas, estructuras sintácticas. Ahí está faltando todo el resto del cerebro. La lectura pone en juego, de modo definitorio, temprano, no trivial, no epifenoménico, circuitos sensoriomotrices que sustentan nuestra experiencia situada con el mundo, que nos permiten reconocer rostros, percibir olores, mover un dedo, jugar a un videojuego. Y la lectura, más allá del imaginario que a veces nos construimos al leer sobre lectura, nunca sucede en un vacío corporal. Cuando leemos nos estamos moviendo. Uno lee para mover la página, para abrir la puerta, etc. Estudiar los vínculos que surgen entre esos movimientos inmediatos o simultáneos nos permiten entender la organización funcional y la dinámica temporal de los circuitos semánticos corporizados. Y de esa evidencia podemos derivar hipótesis respecto de cómo podrían devenir disfuncionales los circuitos para intervenir en cuadros de enfermedad motora o incluso para intervenir mediante programas de intervención basados en entrenamiento cognitivo, como les mostré. Hasta acá llego por ahora. Al explorar las sutilezas dinámicas de estas interacciones, nos acercamos a conceptualizar la lectura como la experiencia corporizada y situada que de hecho constituye. Esto lejos está de agotar ese universo fascinante e insondable que es la lectura, pero nos arrima algunas líneas de evidencia que creo que vale la pena considerar para seguir abordando el fenómeno. Por ahora, no me resta más que agradecerles.